Y un estudio de la Universidad de Chile demuestra que las vacunas Pfizer y Sinovac generan una reacción inmune muy potente en la población, pero también un descenso en la efectividad, esto en el tiempo, para prevenir el COVID-19 sintomático. Para profundizar sobre este tema, vamos a conversar con el médico Miguel O'Ryan, infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile e integrante también del Consejo Asesor Científico Vacunas para el COVID-19. Muchas gracias por acompañarnos, Miguel, en esta conversación. Buenas tardes. Un gusto, Marco. Muy buenas tardes. Primero quisiera saber, la pregunta yo creo que es la más relevante, la más pertinente. ¿En qué momento después de la segunda dosis ya comienza a disminuir la carga de anticuerpos para prevenir el COVID-19 sintomático? Sí, Marco, muchas gracias por la pregunta, porque es muy importante hacer una precisión, que es diferenciar efectividad de inmunogenicidad. ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos? Sí. Porque inmunogenicidad, que es lo que midió el estudio que se publicó en el Lancet Infectious Disease el día de ayer, desarrollado por grupos colaborativos del Ministerio de Salud, del Instituto de Sistemas Complejos y de nuestra Facultad de Medicina, lo que hizo es, tomando estos test rápidos que todo el mundo conoce, ¿no es cierto?, que se pincha el dedo y sale una banda si tiene anticuerpos contra coronavirus. Usando ese instrumento, hicimos un estudio poblacional muy grande, con más de 60.000 personas, para ver cómo era la relación de la detección de anticuerpos en relación a qué vacuna había recibido la persona y cuándo había recibido la vacuna. ¿Y por qué es importante decir que mide eso, específicamente el estudio de inmunogenicidad y no efectividad? Porque el tener o no la presencia de este anticuerpo, salir positivo o negativo, no significa necesariamente que va a ir una correlación directa con que esté protegido o no contra la infección. O dicho de otra manera, si yo salgo negativo a este test y fui vacunado, no significa que no estoy protegido. Puedo estar protegido por otros mecanismos que no es la detección de este anticuerpo. Y eso lo podemos ir aclarando, pero eso es muy importante. Pero habiendo dicho eso, ¿qué mostró el estudio poblacional en cerca de 60.000 personas? Primero, que al cabo de 2 semanas de haber sido vacunado con la vacuna Sinovac, las poblaciones que se pincharon el dedo y habían recibido la vacuna 2 semanas o más, o alrededor de 2 semanas, justo post la vacunación de segunda dosis de Sinovac, 7 a 8 de cada 10 tenía una respuesta IgG positiva. Lo que es una buena noticia, porque está diciendo que la vacuna en 8 de cada 10 está montando una respuesta medible por este test. Ahora, habiendo dicho eso, con las personas que habían recibido la vacuna Pfizer un tiempo anterior, este mismo nivel de positividad se lograba 2 a 3 semanas después de la primera dosis. Lo que está mostrando que lo que ya se había mostrado en estudios más dirigidos en fase 1 o 2 antes, es que efectivamente las vacunas mRNA producen una respuesta de producción de anticuerpos más robusta aún después de la primera dosis, que las comparado con virus inactivados. Pero ambas vacunas, a las 2 semanas después de la segunda dosis, 8 de cada 10 o más de las personas tienen una respuesta inmunológica. Y esto es lo que probablemente ha jugado un rol muy importante en la protección en nuestro país de nuestra población, vacunada mayoritariamente con Sinovac, contra la posibilidad de sufrir infecciones graves y en menor medida contra transmisión. Ahora, la segunda información que muestra el estudio, porque nosotros pudimos detectar a personas que iban a las estaciones a pincharse el dedo y sabíamos cuándo habían sido vacunados. Teníamos a personas que habían sido vacunadas 1 semana después o 1 semana antes de pincharse el dedo, 2 semanas, hasta 20 semanas antes de pincharse el dedo, y pudimos ver que mientras más alejado era el pinchazo del dedo de la vacunación, menor era la positividad del test, iba cayendo la positividad del test IgG en el tiempo, llegando hasta un 50%, es decir, 5 de cada 10 personas que se pincharon el dedo 20 semanas después de haber sido vacunados con Sinovac tenían el test IgG positivo. Cuando se comparó con la vacuna de Pfizer, eran 9 de cada 10, o sea, se sostenía en el tiempo, más tiempo, el anticuerpo IgG. Y esta información general permite decir de que efectivamente hay una menor detección de IgG para Sinovac en el tiempo, que sumado a otros estudios, como el estudio de la Universidad Católica, que mostraba una baja de anticuerpos neutralizantes específicos con el tiempo,
Y el estudio de efectividad del Ministerio de Salud, que va dando indicios de que efectivamente con el tiempo va bajando, aunque más lentamente, el nivel de protección global contra la infección, va dando herramientas ahora para sugerir que la dosis de refuerzo que se está haciendo en Chile en personas que reciben la vacuna Sinovac es una estrategia de salud pública razonable, porque ya hay más elementos que sugieren que esa inmunidad puede ir cayendo en el tiempo. Perfecto, doctor. Ahora sí se entiende un poquito mejor esta diferencia entre la inmunogenicidad y también la efectividad de la vacunación. Ahora, ¿cuánto tiempo logran ustedes, cruzando todos estos datos que lograron recabar, y quiero tomarme de la misma pregunta inicial, ¿cuánto tiempo después disminuye esta inmunogenicidad entonces después, por ejemplo, de la segunda dosis? Y si es que podemos hacer la comparación entre la vacuna de Pfizer y la vacuna del laboratorio Sinovac. Justamente para la vacuna Sinovac es que se empieza a ver esta caída de positividad de IgG después de las 2-3 semanas después de la segunda dosis, cuando logra su pic, que es un 75% de las personas testeadas a las 2 semanas después de recibir su segunda dosis son positivos. Y empieza a bajar lentamente hasta llegar alrededor de las 20 semanas, que llega hasta un 50%, y ahí se ha estabilizado, porque nosotros seguimos el estudio ahora, y la idea es seguirlo ahora por un buen tiempo más, y más aún, la idea ahora es que personas empiecen a ir a nuestras estaciones que van a tener la dosis de refuerzo, de tal manera que vamos a poder ver cómo la dosis de refuerzo incrementa lo que esperamos, esta positividad en las personas nuevamente a llegar probablemente a un 80 o 90%, que era lo que se lograba precozmente. Eso para la vacuna Sinovac. Para la vacuna Pfizer, y esto es más importante para otros países del mundo, y probablemente por eso también le interesó mucho a una revista internacional como el Lancet Infectious Disease, para los países que están usando vacuna Pfizer y que están pensando que a lo mejor también se requiere un refuerzo, es interesante ver que 9 de cada 10 personas siguen positivos para IgG aún 20 semanas o 6 meses después de haber recibido la segunda dosis. Claramente es una respuesta que sostiene esta inmunidad, por lo menos demostrable por IgG, por tiempos bastante más sostenidos, y hace bastante más discutible la necesidad de avanzar con una dosis de refuerzo al cabo de 6-7 meses para quienes han recibido la vacuna Pfizer, sea en Estados Unidos, Europa, o los que pueden haber avanzado con 2 dosis de Pfizer en nuestro país. Ahora, para la dosis de refuerzo, aquí en Chile en algún momento se aplicó AstraZeneca como única dosis de refuerzo, después también se empezó a ampliar y ahora hay gente que con dosis de refuerzo está siendo inoculada con Sinovac, con Pfizer también. ¿Cuál es la diferencia que podríamos proyectar en esta inmunogenicidad con esos tres tipos de fórmulas distintas para la dosis de refuerzo que se está aplicando aquí en nuestro país? Es una muy buena pregunta y podemos decir que la respuesta no la sabemos a ciencia cierta. Hay un estudio que el Ministerio está haciendo con los diferentes refuerzos en personas que han recibido Sinovac con diferentes vacunas, y van a hacer una comparación de los niveles de anticuerpos, y eso nos va a dar un cierto grado de información. Pero al mismo tiempo, el continuar con estudios poblacionales como este, y el momento que vamos nosotros a empezar a recibir personas con tercera dosis con uno u otro esquema, va a dar también el indicio de, por lo menos en esta medición de IgG, si hay un aspecto diferencial o no de positividad con una u otra estrategia. Ahora, cualquiera de las estrategias de refuerzo va a tener un impacto positivo, de eso no hay ninguna duda. La pregunta es si hay un delta positivo de mayor impulso al sistema inmune con una o con otra que sea aún mejor. Y eso no lo sabemos aún, por ahora hay bastante empirismo en ese sentido, pero en la medida que continuemos con estudios como este, vamos a poder ir aportando información que va a ir sirviendo para Chile y para el resto del mundo sobre si pudiera convenir eventualmente, habiendo disponibilidad, la estrategia quizás con una tipo de vacuna versus otra para la dosis de refuerzo. Pero yo vuelvo a enfatizar que biológicamente el hacer una dosis de refuerzo con cualquiera de las tres, Sinovac, AstraZeneca o Pfizer, va a tener un impacto muy razonable probablemente sobre la respuesta inmune de todas las personas que vayan a recibirla. Y
¿Han tenido algún tipo de dato respecto a las variantes, por ejemplo, la variante Delta, por ejemplo, que ha sido una de las más temidas del último tiempo? ¿Cómo se ha comportado en este sentido? No sé si es que este estudio arroja algún tipo de dato al respecto. No, este estudio no está diseñado para ver la respuesta específica inmune contra variantes, porque el test que se usa, que es un test muy sencillo, pero que al mismo tiempo permite que se use en decenas de miles de personas, es un test que mide anticuerpos IgG contra proteína S y proteína N, que son dos estructuras proteicas globales del coronavirus. No mide específicamente estructuras o subestructuras modificadas, que es la que tienden a ocurrir en las variantes, de tal manera que no podemos responder con este estudio. Ahora, otros estudios que son más de laboratorio, no poblacionales, sugieren que la respuesta inmune conferida con algunas vacunas puede haber una disminución de lo que se llama la neutralización viral, una cierta disminución de la potencia de la respuesta inmune contra una u otra variante. Pero habiendo dicho eso, sin embargo, los estudios epidemiológicos sugieren que esa disminución, eventualmente un cierto grado de neutralización viral, no necesariamente significa que las personas quedan sin protección contra infección. Porque, como por ejemplo en Chile, que hemos estado usando Sinovac junto con Pfizer durante todo el periodo, han circulado la variante alfa, la variante gamma, ahora la variante delta, la variante mu y epsilon, y la eficacia protectora vacunal se ha sostenido en el tiempo. Los casos siguen bajando. De tal manera que la evidencia epidemiológica sugiere fuertemente que las vacunaciones que estamos usando en Chile están siendo efectivas contra todas las variantes que de alguna manera están circulando, cual más, cual menos en nuestro país. Y ahora, doctor, ¿en qué rol juega o puede llegar a jugar aquí la combinación de fórmulas? Por ejemplo, si es que en algún momento en las primera y segunda dosis una persona recibió la fórmula de Sinovac o la del laboratorio Pfizer, ¿cómo opera aquí la combinación de las fórmulas? Si recibí, por ejemplo, Sinovac, la dosis de refuerzo AstraZeneca o la dosis de refuerzo con el laboratorio Pfizer, o así, ir intercambiando. ¿Qué rol juega en la inmunogenicidad específicamente este intercambio de fórmulas? No sé si tiene algún nombre un poco más técnico también. Sí, eso es lo que se llama la vacuna heteróloga, es usar una dosis de refuerzo, una vacuna diferente a la que usé en el esquema primario, que es lo que conversaba anteriormente, que yo diría que en general se ha avanzado más bien con bastante empirismo. Empirismo significa que se ha avanzado fruto de la experiencia, por no con tanta experimentación previa, que dé información robusta sobre si una es mejor que otra. Pero habiendo dicho eso, y esos estudios están en marcha, y hay un cierto grado de información de estudios pequeños que dicen que es seguro y que hay una respuesta inmune booster significativa, lo que yo diría, no podemos decir a ciencia cierta aún es si una es claramente mejor que otra. Pero como señalaba anteriormente, yo diría casi con toda seguridad, el hacer un refuerzo con cualquiera de las tres va a tener un efecto beneficioso sobre el reforzamiento de la respuesta inmune, y que va a permitir muy probablemente una prolongación de la protección en el tiempo. No sabemos si va a ser por años y va a bastar este tercer refuerzo, o si va a requerirse o no refuerzo futuro. No lo sabemos. No sería raro que bastara una sola dosis de refuerzo y eso fuera suficiente para proteger durante los años que nos quedan de virus pandémico. Pero es posible también que si el virus pandémico persiste en el tiempo y tienden a haber variaciones que vayan más allá de lo deseable, que sea necesario colocar otros refuerzos en 6 meses o en un año más. Pero eso por ahora es especulativo. La verdad es que puede ir para uno u otro lado. Nunca más un refuerzo, o a lo mejor vamos a requerir otro refuerzo en 6 meses o en un año o más periodo de tiempo. Lamentablemente se nos fue el tiempo, podríamos estar horas y horas conversando respecto a esto mismo y todas las alternativas aquí que surgen respecto a la inmunogenicidad, las fórmulas, distintas fórmulas de vacunación. Miguel O'Ryan, infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile, integrante del Consejo Asesor Científico de Vacunas COVID-19, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas.
Un gusto, Marco. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes.